Bienvenidos al Bibliófilo. Luego de la lectura de Todo Modo de Leonardo Sciascia, al final hacía una referencia al libro Los sótanos del Vaticano de André Gide. Fue tanta la curiosidad que me generó que inmediatamente empecé a leerlo y resultó una lectura enormemente entretenida y profunda. Me gusta mucho cómo el autor reflexiona sobre la historicidad y la literatura. Dice así: hay dos cosas, la novela y la historia. Ciertos críticos sagaces han defendido a la novela como la historia que pudo ser y a la historia como una novela que había sucedido. Forzoso es, en efecto, reconocer que el arte del novelista alcanza a menudo la verosimilitud, mientras que lo ocurrido en ocasiones parece inverosímil. Y más adelante: pero es un hecho histórico que a finales del año 1893 corrió tal rumor. Consta que un buen número de almas devotas se llenaron de inquietud por ello. Algunos periódicos hablaron tímidamente del caso, les hicieron callar. Un folleto sobre el asunto apareció en Saint-Malo, pero lo retiraron enseguida. Y en una nota nos dice: el relato de la liberación de su santidad León XIII, prisionero en los calabozos del Vaticano. Saint-Malo. Me gusta que en este pasaje nos presenta como Pirandello la preocupación por la verosimilitud, pero también está relacionado con un video anterior de qué es la historia de Edward Carr, donde analizamos que la historia también debe estar bien contada, tiene su relación, su interpretación sobre la realidad para destacar aspectos importantes de la historia. Creo que este pasaje logra reunir ambas preocupaciones, el de la historia y el de la literatura, y nos hace reflexionar ampliamente sobre ello. Me parece que él aprovechó ese hecho histórico para construir su novela. ¿Y por qué no? Enriquecerla con los personajes que nos presenta. Se trata del libro Los sótanos del Vaticano, de André Gide. Me parece que la obra logra presentarnos 4 perspectivas importantes de la moralidad. Y a cada uno de los personajes, que son de gran importancia, los va a trazar y los va a desarrollar en capítulos. Tenemos entonces a Antim Armand Dubois, que es un francmasón a quien una revelación, un milagro, le va a cambiar sus creencias. Sin embargo, para mí él siempre ha sido una persona buena, con una moral correcta. Tenemos a Julius de Baragliu, quien es un moralista aristócrata. Y vamos a ver que el simple hecho de tener facilidades hace que tengamos una concepción diferente y un poco alejada de los reales dilemas. Y cuando se va a enfrentar a un dilema, pues lo va a asaltar la duda. Tenemos a Amadeo de Fleury-Sort, quien es bueno, pero también es crédulo. No va a estar tan bien acomodado como el anterior, pero finalmente va a ser quien se entrega con todo a sus creencias y las lleva hasta el último término. Y tenemos a Lafcadio, que acaso su vida pueda ser como la de Cándido o el Lazarillo de Tormes, quien va a ser un estafador, alguien con una moral laxa. Pero acaso me parece este el personaje más importante porque me recuerda mucho a Raskolnikov de Crimen y Castigo. Espérenme al final para contarles por qué. Como bien se nos decía en el pasaje anterior, el motivo central está entre las diferencias de creencias y de moralidad, basado en un hecho histórico, que va a ser este: tenemos que poner firmemente en guardia a las almas devotas, leyó Fleury-Sort, contra las maniobras de ciertos falsos clérigos y en particular de un pseudocanónigo que dice estar encargado de una misión secreta y que, abusando de la credulidad, consigue sacar dinero para una obra que lleva el nombre de Cruzada por la Liberación del Papa. El título por sí solo denuncia ya lo absurdo de tal obra. Me parece que aquí se nos presenta
de forma general el motivo, pero también todas las variaciones que nos presenta. Porque tenemos a los crédulos, a los creyentes, tenemos a otros que no son creyentes, pero que tienen una moral correcta, y tenemos a los estafadores, que también tendríamos dos categorías: los estafadores que no utilizan las creencias de los demás, la religión, por decirlo así, no se meten con los temas sagrados, y aquellos que sí. Y esto me parece de gran importancia porque muchas veces se podría considerar que un canónigo estafador es un pleonasmo. Ellos son quienes muchas veces se aprovechan de sus creyentes, de sus feligreses, para enriquecerse. Y cómo no, se nos presenta en la obra una gran crítica al cristianismo, pero me gusta el juego que hace entre las creencias y la moral, porque no siempre están correlacionadas. Un creyente puede igualmente tener una moral laxa y decir, como dice el dicho, el que peca y reza, empata. O también tenemos otros que pueden no ser muy creyentes, pero son tan correctos y tan morales que son un ejemplo a seguir. Que relacionado incluso con el libro que leíamos de Todo Modo, nos presenta que también dentro de la propia iglesia están los sacerdotes buenos y los malos. Y él decía que los malos son los que perpetúan y permiten sobrevivir a la institución de la iglesia, no los buenos. Algo que incita mucho a la reflexión. ¿Y quién me dirá si Floresar, cuando llegue al paraíso, no descubre que su Dios tampoco es el verdadero? Vamos, querido Antim, estás divagando, como si pudiera haber dos, como si pudiera haber otro. No, pero la verdad, te es muy cómodo hablar de él a ti, que no has renunciado a nada por él. A ti, que sea verdadero o falso, te aprovechas de todo. Este pasaje me gusta porque logra puntualizar esa diferencia que estaba mencionando, en donde hay unos creyentes con moral laxa, por lo general los aristócratas que tienen todo asegurado y la comodidad de sus bienes, y por tanto no se comprometen mucho en sus creencias, pero sí se hacen pasar por religiosos consumados. Incluso la propia iglesia también se aprovecha de los bienes, como en este pasaje que dice así. Pero bueno, esos falsos bienes te pertenecen. Admito que la iglesia te enseña a despreciarlos, pero que no te prive de ellos. Esto me parece muy importante, porque la institución de la iglesia se ha mantenido amparada en lo aristocrático e incluso en los capitalistas, supuestamente para ayudar a los menos favorecidos, a los pobres, pero siempre ha estado al lado del poder. Qué pasajes tan enormemente elocuentes y que invitan mucho a la reflexión. A manera de pausa, quisiera destacar que normalmente en la literatura algunos escritores tratan de que sus narradores pasen desapercibidos. Me parece muy curioso que André Gide, antes de tratar de hacer pasar a su narrador desapercibido, lo destaca, lo realza constantemente, similar a lo que veíamos en Don Quijote de la Mancha. Y aquí, pese a mi firme deseo de no contar sino lo esencial, no puedo por menos que hablar del Lobanillo de Armand Dubois. O en otra parte, Lafcadio, amigo mío, te metes en un suceso banal y mi pluma te abandona. No esperes que recoja la charla entrecortada del gentío, los gritos. En estos pasajes, aparte de ver ese realzamiento, esa importancia del narrador, creo que también tiene esas trazas en discriminar qué debe contar y qué no, dándole gran protagonismo, como Cide Hamete en Don Quijote de la Mancha. Terminando ese entremés, voy con los aspectos que me destacaron todavía más el Todo Modo de Leonardo Sciascia. Veamos estos pasajes. Cuanto más extraño es lo que imagino, más necesario es aportar un motivo, una explicación. No es difícil encontrar motivos de crimen, sin duda, pero precisamente no me interesan. No quiero un crimen con motivo, me basta con motivar al criminal. Sí, pretendo llevarlo a cometer gratuitamente el crimen, a desear cometer un crimen perfectamente inmotivado. Acá vemos la relación
directa, con todo modo. Y me parece que la interpretación que logramos dar de la anterior obra sin haber leído esta, se ve constatada con este pasaje. Se ve constatado con ese acto libre que quisimos destacar, que me pareció que era lo más importante de esa obra. Acá se ve ratificado. Él nos presenta el acto libre que interpretó Leonardo Sciascia en este crimen sin motivo, en esta ausencia de causas, de causalidades. Y sí se nos presentan gran cantidad de casualidades. Incluso en el capítulo más interesante, donde nos habla de la estafa, se ven un montón de casualidades que acaso habrían generado hechos totalmente diferentes. Me parece que esos dos aspectos hacen que las obras estén increíblemente interrelacionadas. Y luego viene la relación que se nos presenta con Crimen y Castigo, porque precisamente al tratar sobre un crimen y sobre el posible castigo que pueda tener, saltan enormes relaciones. La primera, en el crimen mismo, porque miren cómo nos dice: un crimen sin motivo, continuaba pensando Lafcadio, vaya lío para la policía. Hay quien se cree capaz de todo y luego retrocede a la hora de actuar. Qué lejos está la imaginación del hecho concreto. Es enorme la relación con Raskolnikov, donde él imaginó cómo cometer el crimen. Y aquí está implícita esa crítica y esa diferencia, porque aquí Lafcadio va a cometer los hechos casi sin razonarlos, por pura espontaneidad, algo diferente a Raskolnikov. Y entre otras cosas, porque también está sin motivo alguno, mientras que veíamos que Raskolnikov se amparaba en sus motivos, sus motivaciones de manera similar a Napoleón, estaban amparadas en su deseo de grandeza y en lograr los recursos o los medios para hacerse grande. De alguna manera se justificaba sus actos por el éxito en su empresa. Aquí no. Aquí esta persona comete los crímenes sin motivo y únicamente por placer. Pero la relación no se queda solo acá. Para que veamos que es casi una historia alterna que nos quiere hablar de Crimen y Castigo, también veo que el desenlace es diametralmente opuesto, pero relacionado. Porque Lafcadio va a encontrarse con Genoveva y de manera diferente a Sonia de Raskolnikov, ella en vez de pedirle o aconsejarle que expíe su culpa, es decir, que asuma el castigo, ella le va a decir que se evada, que se escape. Qué consejo tan diferente que acaso nos muestre las diferencias de moral entre la época de Dostoyevsky y la más actual de André Gide. ¿Va usted a aconsejarme que deje acusar en mi lugar a un inocente? Y más adelante: ¿pero a dónde quieres que huya ahora? Aunque escapase a la policía, no escaparía a mí mismo. Y además me despreciarías por escapar. ¡Wow! Me parece que estos dilemas morales están aquí presentados de una manera que invita mucho a esa comparación entre Crimen y Castigo y la presente obra. Y la profundidad de los dilemas morales es la que hace a esta obra importante y memorable. Porque, entre otras cosas, el final queda indeterminado. Él lo deja para que nosotros divaguemos, pensemos qué haríamos en el lugar de Lafcadio. Finalmente, quiero destacar otro pasaje que me parece muy importante en cuanto a lo que es la teoría literaria, porque va a resaltar la importancia de lo real, de lo existencial. Dice así: no me entiende usted. Dicen que en la vida se corrige uno, mejora, pero no puede uno corregir lo que ya ha hecho. El derecho al retoque es lo que hace de la literatura algo tan gris y tan... No acabó la frase. Sí, eso es lo que me parece tan hermoso de la vida. Hay que pintar en lo vivo. La tachadura está prohibida. Me parece que este pasaje logra mostrarnos también que la literatura se disfruta, como bien nos lo decía en el pasaje inicial, porque es una historia alterna.
Pero me parece enormemente sincero el autor cuando nos dice que la literatura puede ser un poco gris frente a la realidad, porque en la realidad se va trabajando, es como nos decía Heidegger, somos siendo, mientras que la literatura es una obra donde no hay margen al desarrollo, al perfeccionamiento, al siendo. Sencillamente, una vez terminada, acabada, es. Eso me parece que proyecta una reflexión existencial interesantísima. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal, activen la campana de las notificaciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias.